Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, esta propuesta que nos trae la comunidad cristiana, la Iglesia, Cajal, la Iglesia, la universalidad, la catolicidad. Entonces, que comienza a reflexionar Lucas, sobre todo es considerado como discípulo de Pablo desde el aspecto católico, es decir, del aspecto universal. Pablo es el que llega a todos, a los gentiles, como le llamará más tarde. Entonces, queridos amigos, estamos reflexionando desde esta teología tan interesante. Vamos a seguir con el capítulo 13. En el capítulo 13 hablamos nosotros desde el versículo 10 hasta el 15:32 sobre el don del reino y la respuesta humana. El don del reino, el don del reino que aparece aquí, el don del reino que viene, que se encaja, que se entrega, pero sobre todo la respuesta humana también. Con los temas que nosotros ya fuimos viendo anteriormente, ¿verdad? Todo el capítulo 12, el capítulo 11, tenemos el riesgo de olvidar, ¿verdad?, que el reino está fundado en la palabra de Jesús y en su camino al Padre. La palabra de Jesús, el reino, es decir, ¿en qué consiste el reino de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que buscar cuando hablamos del reino de Dios? Siempre hemos hablado de que Jesús vino a predicar el reino. La ñandella de senon va lleva el caracú, el meollo, peña pitu, vea lleva yeyuhua, peñandillara Jesucristo uve hoy cuave eñandea eñande va eñandella. Y vamos a decir justamente que el reino de Dios es esa prédica que Jesús vino a traer. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo lo vamos a definir? Porque el reino de Dios no dice tanto tampoco. Cuando estamos diciendo el reino de Dios, estamos diciendo principalmente la presencia de un Dios, la presencia que se hace aquí, se hace hogar, se hace humanidad, se hace entonces el compañero que camina con nosotros. Pero con el reino de Dios. Es interesante porque esto también está haciendo toda una reinterpretación de todo el Antiguo Testamento también. El famoso halaj, ¿verdad?, de parte de Dios. Owero guatá, alleva. Peñan de yara, owero guatá. Peñe en huevo hija, owero ñandebe, ja eye, o un hoy kwame, eñandebe. ¿Dónde estás?, le dice al hombre. Génesis capítulo 3, versículo 8, 9, 10. Estos son elementales y fundamentales donde encontramos esta pregunta de Dios al hombre. Oí tus pasos por el jardín. Bueno,
Esta es la presencia de un Dios que nos busca, de un Dios que nos quiere. Recordemos también ahora al ver que ese Jesús está en la sinagoga y libra a una mujer de sus dolores. Vamos a mirar un poco del 13:10. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo: mujer, estás curada de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: los días de trabajo son 6, vengan durante esos días para hacerse curar y no el día sábado. El Señor le respondió: hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Bueno, esta es la mujer entonces que es curada en día sábado. Ñandeyara o liberashue, lleva hoy peashue, todas las cadenas, las ataduras. Y aquí entonces nos está diciendo que es un Jesús que está ahora en medio de nosotros, camina, mira, entiende y desde ahí libera al hombre, libera a esta mujer que está encadenada a causa del mal. Fíjense que esta teología es una teología cristiana, pero profundísima. Y es lo que el Papa Francisco ahora, ¿verdad?, nos dice, pero así, abiertamente. Iglesia en salida. Iglesia en salida que dice, ina peñan de yaron yepunu o guatayej, ojo ina lleva. Ojo ñande ñandumi, ñande ñandumi y cuami ba evalo y coajina. Ba ella pa ñandeña y men, ba epa la ñandeña ñandúa. Ahí está el secreto y ahí está la grandeza, entonces, queridos amigos. Y esto es lo que encontramos, y esto es lo que tenemos que buscar, y esto es lo que estamos procurando. Entonces, hacer una iglesia en salida significa hacer un camino del Señor, un camino de Dios, un camino que busca al que se ha alejado o un camino que está en una situación de pecado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre el sentido y el valor de la vejez o de la ancianidad. En la lectura del libro del Génesis escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo, ¿qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay mexicanos por ahí. Pidamos al Señor que, como Noé, sepamos acoger, valorar y proteger el don de la vida en todas sus manifestaciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.
aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Durante la audiencia, el Papa explicó que el anciano tiene una función clave en la familia y en la sociedad, la de dar la alerta. E noi, donne e uomini di certa età, per non dire vecchi perché alcuni si offendono, di certa età, non dimentichiamo che noi abbiamo la possibilità della saggezza, di dire agli altri: guarda, questa strada di corruzione non porta a nulla. Al mismo tiempo dijo que es triste observar personas que no mejoran porque han dejado que sus malos hábitos cristalicen en su conducta. C'è una cosa brutta quando gli anziani non hanno maturato e si diventa vecchi con le stesse abitudini corrotte da giovani, ¿no? No faltaron los saludos a los peregrinos, entre ellos un grupo de polacos que rezarán durante el fin de semana en el santuario de Częstochowa de Jasna Góra por las intenciones del Papa. Ringrazio per questo bel gesto, per favore, questa volta preghiamo soprattutto per la pace in Ucraina. Vi benedico di cuore. Un mensaje que fue acogido con aplausos entre los presentes, varios de ellos con banderas de Ucrania. Antes de la audiencia general, el Papa Francisco se reunió con un grupo de niños italianos. En vez de ir al colegio, esta vez fueron a la Basílica de San Pedro para aprender a rezar. Tenían al mejor profesor, el Papa, que les habló de los problemas de los niños ucranianos. Voi avete davanti un futuro, una sicurezza sociale, di crescere in una società in pace. Invece questi piccoli, anche piccolini, devono fuggire dalle bombe. Stanno soffrendo tanti con quel freddo che fa lì. Francisco les pidió que miraran dentro de su corazón, escucharan con atención sus palabras y las repitieran por dentro. Signore Gesù, guarda questi bambini, questi ragazzi, guardali, proteggeli. Sono le vittime della superbia di noi, gli adulti. Por último, Francisco les insistió en el lema del encuentro, asombrados y agradecidos. Son dos actitudes en las que el Papa insiste mucho para tener un verdadero encuentro con Dios más allá de las normas. E grazie di questo incontro, grazie, grazie. E non dimenticatevi, non dimenticate. Stupiti e grati, tutti insieme. Stupiti e grati. Non sento? Un po' più. Grazie. Una jornada en la que muchos de ellos rezaron, quizá por primera vez. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Paso a paso yo contigo voy, pues no hay nada que no puedas, Dios. No hay tormenta que no calmes, no hay batalla que no ganes tú, Jesús. Tan solo tú, mi Jesús. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor. Me basta tu amor. Como María decirte sí, Señor, y tus promesas guardarlas en mi corazón. De su mano al cielo llegaré, bajo su manto nada temo, pues tú me diste a Jesús, me muestras su luz. Todos tus. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor. Me basta, Señor. Me bastas en la vida cuando no hay otra salida. Me bastas, me bastas. En las buenas y en las malas, aún con risas y con lágrimas tú me bastas. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos entrando en este capítulo 13, del versículo 10 en adelante, en que encontramos la curación de una mujer en sábado. Aquí es sábado, es un día sábado. Jesús que se acerca, Jesús que sana. Y el orden religioso de Israel se ha quebrantado. La ley por la ley. Entonces, esto no puede ser. A la gente le dice directamente. En este día sábado, la peyuceno pendemonguera peyuna otro día amigo. Entonces, atención que aquí hay una confrontación directa, ¿verdad?, del judaísmo y el cristianismo. ¿Qué es lo más importante? ¿La ley simplemente, la ley por la ley, o mirar principalmente al hombre en su situación concreta, en el momento de dificultad o de enfermedad? Así copia te pone estos ejemplos, ¿verdad?, muy interesantes. Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o su asno para llevarlo a beber. Uno no lo hace eso. O sea que, ¿por qué lo haces eso? Y porque consideras que eso en ese momento es mucho más importante. La ya no es pepe la nemenba que tu esté o manotan de jewi a llevar ujewi. Diga tú vea. Hamba european de y capturar en yapo. Y esa es una creación y es inferior al hombre, es un animal. Sin embargo, el hombre, dentro de su dignidad, tendría que ser mucho más importante. El hombre de por sí tendría que valer mucho más. ¿Y cómo es que a un animal le puedes desatar, pero a un hombre que está atado a causa del pecado, no vas a poder hacerlo desatar por Jesús? Entonces es una controversia y es una crítica directamente al judaísmo en este sentido de todo lo que puede ser leguleyo, ¿verdad? Todo lo que puede buscar simplemente la ley por la ley. Estamos justamente en este tema del don del reino y la respuesta humana. Este es el don de Dios, esto es lo que Jesús está ofreciendo. ¿Cómo nosotros estamos preparados para aceptar esta propuesta del Señor? Atención, porque esto sí que es muy, muy fuerte. Porque quiere decir que ñande yara mohasan ñande ejina peipoye, hoy cuame ñande ejina, ina apea me en baite mande, va e palarei contememia. Tena ñande yara oje ñande pesha me ñande pealandere y contemevare se hangma, petuyucuawi, pemba evaiwi. Pero nosotros, y ahí viene entonces la respuesta humana. Ahora tenemos que pensar, ahora tenemos que mirar y ahora tenemos que entender. Va eñan de yeyapo. Peñan de yara lo icuame, eñan de homo hasañan de ipoica tu hanguay shalañan de ñase. Va yeyapo. Y aquí está una primera posibilidad y una primera situación. ¿Cuál es? Y es justamente esta. Esta primera situación y esta primera presentación que se nos está haciendo es la de querer ser muy leguleyos. Y entonces miramos simplemente la ley por la ley. ¿Y qué hacemos con eso? Ayayucaina. Yayuca veñan de la pizza. Ayajellante más veñan de la pizza. ¿Por qué? Porque la ley es la ley. Y eso no se puede, más o menos, pizza. Y entonces, es sábado, el orden religioso se quebranta de esta manera. Jesús está quebrantando el orden religioso porque cura a alguien, lo libera en día sábado. Por eso se enfada el jefe de la sinagoga. Jesús no se inmuta. Jesús entonces está por encima de esto. Jesús, como que no le interesa mucho. Y presenta el milagro de Dios que libera a los hombres del mal. Él va a presentar, ¿verdad? Entonces en el versículo 16 nos dice, y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, no podía ser liberada de sus cadenas en el día sábado, ¿se dan cuenta? Liberada de sus cadenas. No puede dejar de ofrecerlo, no puede dejar. Jesús tiene que ofrecerle. Esto es lo que Él está trayendo. Jesús está trayendo la liberación. Jesús le está trayendo la vida nueva. Y por lo tanto, Jesús no quiere quedarse simplemente, ¿verdad?, en un lalaparey.
tena ounda yupe anaisha lleva no aoisha kao ya po aoisha ni aisha ya po. Aunque choque con los hombres que vivan cerrados en torno a un mundo ya hecho. Vivan cerrados en torno a un mundo ya hecho. Porque nosotros tenemos muchos mundos hechos, muchos mundos que están ahí frente a nosotros, muchos mundos de los cuales tenemos miedo. Ya que ya operar en ya ya que ya operar en ya kinininte, ya que ya anda mongu imba eve, ya kinini hanya mañana opewe na ya pita opewe, ¿verdad? Y entonces esto es lo que está pasando. Viven cerrados en torno a un mundo ya hecho. Jesús presenta el reino porque el reino es grano de mostaza que está oculto en nuestra tierra. Porque el reino es el grano de mostaza que está oculto en nuestra tierra. No nos olvidemos, y eso es lo que vamos a ver después a continuación. Porque enseguida viene qué cosa, y viene para nosotros la parábola del grano de mostaza, que vamos a verlo enseguida y vamos a estudiar y vamos a unir, ¿verdad?, a esta liberación de Jesús, el reino de Dios tan pequeñito que está presente, pero sin embargo comienza a actuar y nos libera del mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración
de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Lucas, el Evangelio maravilloso. Y estábamos hablando de esta mujer que está atada, esta mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Y entonces es como decir, upewi diga tuvimos se, alleva. Upewi diga tuvimos va ebe o yapo. Bueno, pero entonces, pensemos un poco, queridos amigos, queridos hermanos, que en esta reflexión después de esta liberación que hace Jesús, y es mal mirado, ¿verdad? Jesús por la gente, por el jefe de la sinagoga, o ya para oír la gente, vemos en Bayo, y cuando peyuya, amigo, aquí al otro día, justo peyú el día sábado, el día de descanso, diga tú ya pomba evena ñamon yana niñane, a ver peyú, a ver, peyerureñan de yara, pendemon huerhan maisha, ¿verdad? Me anda allí apoya, jefe de la sinagoga. Jesús, sin embargo, no se inmuta. Jesús la libera, la libra. Y entonces cuando vienen las críticas, Jesús simplemente le dice, a ver, ¿qué es lo más importante? Porque aquí también encontramos la pedagogía de Jesús. Y también encontramos a un Jesús, ¿verdad? Que siempre está actuando en el día sábado. El día sábado para Jesús parece que es el momento más importante porque en el día sábado es donde estamos encontrando a Jesús. En el día sábado es donde nosotros estamos entrando en lo esencial, en lo fundamental que podemos decir así, ¿verdad? De lo que se presenta en la vida de Jesús. Y bueno, ante esta realidad que nosotros miramos aquí y entendemos como presencia de Jesús, ahora entonces vemos la parábola de mostaza y vamos a ver en qué consiste y cuál es la finalidad aquí dentro del contexto. Jesús dijo entonces, es decir, agregando a lo que había sucedido como controversia a causa de la curación que le hizo a esta mujer que estaba hacía 18 años poseída. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un árbol y los pájaros del cielo cobijaron en sus ramas. Y luego viene la parábola de la levadura. Dijo también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Bueno, entonces vamos a mirar un poco. Aquí tenemos dos riquísimas parábolas que están complementando el hecho de la salvación, de la liberación de esta mujer que está haciendo Jesús. Por lo tanto, decíamos, Jesús presenta el reino, porque el reino es grano de mostaza que está oculto en nuestra tierra. El reino está oculto, pero ñandé ya es sana, ñandé ya es peana. Es un fermento que se encuentra madurando ya la masa. Fermento. Entonces el reino tiene que ir creciendo poco a poco en la masa. Ñandé cupea la lleva. Entonces ya cualca, ya enducá, ñandé la pisacuera, ya hoy. Hay que ir entrando, ¿verdad?, a la conciencia. Creo que la gran mayoría, somos un pueblo, ¿verdad?, que recibimos por una o por otra parte bombardeos, ¿verdad?, del espíritu cristiano, el espíritu cristiano. ¿Y cómo es, como dice la misma palabra de Dios, que el mal, los hijos de las tinieblas, pueden ser más astutos que los hijos de la luz? La gran mayoría, yo conozco muchísima gente, ¿verdad? Entonces de repente uno le pregunta, ¿dónde te formaste, verdad? Muchos empresarios, políticos, en el San José. ¿Bebe? Ubea Betarrani. ¿Dónde te formaste? En el Salesianito, en el Monseñor Lasaño, mira, salesiano.
¿Dónde te formaste? En el María Auxiliadora. ¿Dónde te formaste? En el Cristo Rey. Unía jesuita. ¿Dónde te formaste? En las Teresas. ¿Dónde te formaste? En el Santa Clara. ¿Dónde te formaste? A Peixa. Uno detrás de otro, ¿verdad? Gestaban y Peixa Guayama. Y entonces, ahora miramos y decimos, bueno, ¿qué formación recibimos entonces? Yo les digo que sin falta en esos lugares se te ofreció, yo sé muy bien, porque todo dentro de un plan, ¿verdad? De iglesia, de comunidad, de procurar la construcción del reino. Ahora, hay que mirar sobre la responsabilidad. ¿Cómo nosotros entonces asumimos eso? ¿Cómo nosotros entonces fuimos tomando esa educación? ¿Cómo nosotros lo confrontamos con nosotros mismos, ¿verdad? O sea, con nuestra educación, con nuestros valores y principios, y lo que nosotros hoy vivimos y cómo lo ofrecemos. O fuimos muy superficiales o hicimos ahora una opción totalmente contraria a esos principios y a esos valores. Pero así de sencillo, así de claro y así de directo. Porque lo que nosotros recibimos, y la gran mayoría, fíjense que la gran mayoría de ellas que están en buenas posiciones, en buenos lugares, pero de servicio, de servicio, que tienen que dar servicios, pero verdaderamente para la comunidad. Pero yo no digo, porque casi dije, ya vale, hija de Moase. No, eso es mentira. Ya de vale formal. Sino que entonces aquí hay otra cosa peor que eso. El ande ya vale, ya de vale terei. Pero lastimosamente nos hemos desviado del camino de nuestro GPS, de esos valores y principios que se nos han ofrecido, lastimosamente. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí entonces hay choques de valores verdaderamente. Entonces, eso es lo que hay que recuperar, ¿verdad? Eso es lo que hay que volver a repensar, a mirar, para poder volver hacia lo elemental y fundamental, que es justamente lo que Jesús hoy nos está diciendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento a través de YouTube,
visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos desde el libro del Génesis, capítulo 37, 3 al 4, luego del 12 al 13 y del 17 al 28. Nos dice la palabra del Señor: José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar a donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Y así continúa la historia de José. Pero aquí está, queridos hermanos, el no entender cuál es el plan de salvación también que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Y en este caso, el mal que ellos están haciendo a su hermano posteriormente se hará bien. Pero ese bien que se hará es justamente para toda la comunidad. Gracias a José, después el pueblo de Israel se salvará en Egipto. Y así entonces, queridos hermanos, la envidia muchas veces nos hace entender que solamente nos mata a nosotros interiormente, porque Dios tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Importante es seguir la voz de Dios y que hagamos verdaderamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y ofrezcamos a nuestra familia, a nuestra comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños, a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir,
el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de Jesús según San Lucas. Estamos presentando los elementos fundamentales, los elementos principales de un evangelio que nos ayuda también a crecer, que nos ayuda también a dar pasos, yo diría, pasos gigantescos, ¿verdad? Pasos importantísimos en el caminar de nuestra vida cristiana. Bueno, miremos entonces qué es lo que nos dice ahora esta palabra del Señor. Nosotros reflexionamos del capítulo 13, versículo 10 hasta el capítulo 15, versículo 32. Ahora estamos mirando estas dos parábolas, del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Aquí el evangelista Lucas nos presenta de una manera muy positiva, ciertamente, porque está diciendo, por eso dije en el bloque anterior, las formaciones, las educaciones que nosotros fuimos recibiendo, mucha gente, yo diría mucha gente importante, ¿verdad? Entonces,
que no podemos decir que no tuvimos principios y valores cristianos, religiosos, por los cuales tenemos que pelear, pero conscientemente. Entonces son pocos los que verdaderamente se arriesgan. ¿Cómo es eso? El Evangelio nos dice, si tú me niegas, yo también no voy a saber quién sos vos después allá frente a mi Padre. De cómo hay más, si tú me niegas, ciertamente. Tú ya lo negaste ahí, ya, la verdad. En el sentido de decir, bueno, va epicopea. Entonces, ya va y panio. Decimos, y más aún, ¿saben cuál es lo peor? Lo peor es cuando nosotros decimos algo y luego hacemos otra cosa. Eso sí que es la mentira, esa es la mentira. Eso sí que, como dice Dios, lo vomitaré de mi boca y hoy de llevar. Pero además de eso, además de la mentira, el hecho de que nosotros mismos nos estamos engañando y nosotros mismos estamos haciendo propuestas, vea la propuesta indecente, vea la famosa propuesta indecente. ¿Y por qué? Y porque proponemos algo, pero sin embargo, después entonces nosotros estamos actuando de otra manera, totalmente diferente. O si no, si queremos entenderlo así directamente, lo que significa una propuesta indecente, ñande hoy, ña propone a llevar la ñande mondajanma, te la ñande yapujanma, te la ñande yapope y bahía. Apea la propuesta indecente. Apea la verdadera propuesta indecente. Nosotros podemos quedarnos con esa peliculita de propuesta indecente en otro sentido, a llevar oye puro bebé. Pero sin embargo, la verdadera propuesta indecente es lo que va contra la comunidad, que es mucho más todavía que contra una sola persona. Ciertamente que todos valemos oro, ¿verdad? Aunque sea uno solo, como dice el Evangelio. Pero cuando estamos fundiendo un país, cuando estamos en contra, ¿verdad?, de un país, cuando estamos en contra de una comunidad, estamos destruyendo los sueños, ¿verdad? Estamos destruyendo mucho. Bueno, todo esto, queridos amigos, entonces nos invita hoy, sobre todo San Lucas, a volver a concentrarnos, a volver a mirar, a volver ese camino hacia Dios. Y por eso dice, el reino está allá adentro. El reino está allá adentro. Y ese sería el granito de mostaza. O imagina ñande yara o guatama ñande. Y sin embargo, es a la vez objeto de conquista. Es objeto de conquista. No podemos dormirnos sobre laureles. Diga, tú y la yapita o bebes allá calcular, ya en así, sharecoma cuevoí, se oye, ema cuevoí, ya lleva. Hay que seguir luchando, hay que seguir empeñándose. Es una meta a la que el hombre ha de tender ya sin descanso. Tiene que tender sin descanso. No podemos quedarnos entonces simplemente en alguito, ¿verdad? Porque es estrecha la puerta y no se puede entrar cuando se cierra. Esa puerta no se puede cerrar, ¿verdad? Entonces no podemos quedarnos y no se puede entrar ya cuando se cierra. No podemos quedarnos afuera. Entonces, o hacemos una opción o decimos con hacia Yapuana, con hacia Hueroguatana, con hacia Yichacuana, con hacia Yapuana. Entonces, este es el camino, ¿verdad? Y entonces, antes de que dice se cierre esa puerta, porque si no, ya puta pata o cape. Bueno, pero es importante que volvamos a recordar. Cuando nos está hablando de esta parábola del grano de mostaza, la mostaza es tan chiquitita, es ese fermento que está dentro, pero ese fermento es lo que abulta la masa, ¿verdad? Agranda la masa. Y eso es lo que nos está diciendo. El reino de Dios está aquí en medio de nosotros. Nosotros tenemos que estar atentos, nosotros tenemos que hacer que ese reino de Dios se vaya hinchando. Cacuana. Opeañan de Yara muy mañan de Pope. Opeañan de Jaycuana. La ñan de hoy, la yapitano o cape. Si nosotros somos o tendríamos que ser, escuchen bien lo que les digo, nosotros como cristianos tendríamos que ser ese granito de mostaza que tiene que fermentar la masa y hacer crecer el reino de paz, de justicia, de armonía, de honradez, de honestidad, todo eso. Ñanteco y no vean. Chiquitito, pero sin embargo que hace fermentar.
Pero la ñande hoy ya es agüeya y la ya pitabe o cabe ñembo tu beñandero vare beñande tiene o yo sobe o qué lleva. ¿Por qué? Y porque no somos dignos verdaderamente por nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Aupea dice entonces, ñande yara, ñande mañana, y mañana de reina, dale, fuerza, ánimo, hay que cambiar, hay que mejorar para que podamos hacer que el reino de Dios se haga presente en medio de nuestra sociedad. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy esta reflexión de Lucas, que es una reflexión maravillosa lo que nos va diciendo. Vamos a procurar ir entendiendo ciertamente y aplicando a nuestra propia vida. Y le vamos a pedir que también nos bendiga, nos fortalezca. Ya sape ahanguansha. Allá ella iré con anga opiña de ella con anga yepoya y veñan de yarañe en güere, con anga shaguatata peja oyerure haishase. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.